Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Gracias por todo el apoyo que le dan al canal. No olviden suscribirse y activar la campanita. Aquí está, aquí abajito está, facilito, para que no te pierdas nada de lo que hacemos aquí en tu canal YouKnow. Claro que sí. Vamos a reaccionar a esta impresionante noticia. Me parece impresionante porque realmente la relevancia que tiene esto, le están dando una gran preponderancia, le están dando demasiado importancia a este tema. YouKnowers, ¿sabías que puedes hacer compras por internet con PayPal? ¿Sabías también que puedes ganar dinero con PayPal? Y mejor aún, ¿sabías que puedes sacar el dinero que tienes en PayPal y tenerlo en tu bolsillo? ¿Todavía no tienes cuenta de PayPal? No te preocupes. En este video te voy a explicar cómo crear una cuenta de PayPal, cómo sacar dinero de PayPal, ganar dinero con PayPal y tenerlo al final en tu bolsillo. Incluso también puedes hacer compras por internet. Todo eso lo vamos a explicar aquí en tu canal YouKnow, pero eso sí, te estoy dejando el video, el enlace aquí abajito para que tengas esa información. Así que no te lo pierdas, porque aquí en tu canal YouKnow siempre te estamos buscando métodos de cómo ganar dinero por internet. YouKnow. Y vamos a reaccionar a él. Director de la policía reacciona ante el caso de mujer que se negó a entregar su cédula en el metro. Dice la prensa, no entregar la cédula conlleva una sanción. Bueno, eso lo dijo el director. El director de la policía de Proteger y Servir reacciona ante polémica por la negativa de una mujer a entregar la cédula en el metro. ¿Qué opinas? Vamos a escuchar lo que dice el director de la policía a continuación. Con personas que sencillamente se quieran decir, no te lo voy a entregar porque no quiero. No es un tema de querer o no querer. El policía está para poner orden. Y si el policía requiere que alguien le presente una cédula, por la razón que sea, nosotros como individuos civiles nos debemos a eso. Y si llega a ser dar el caso, por ejemplo, como lo que pasó en el metro, que genuinamente la persona sencillamente no quiso entregar su cédula, eso conlleva una sanción. La policía no está para poder fatigar a la gente, sino para poder controlar y hacer operativos y ser amigable con las personas. En ningún momento la unidad policial le faltó respeto a la persona. Eso es lo que se ve en el video, director. Más fue una reacción atípica de la persona contra la unidad policial. Eso también se ve en el video. Los 3 doritos antes, los 3 doritos después, porque el video no dura eternamente. Esa es una buena pregunta que hay que decir, ¿no? Entonces, no podemos trabajar de una forma correcta con personas que sencillamente se quieran decir, no te lo voy a entregar porque no quiero. Porque no quieren cooperar, quiere decir que no quieren cooperar con la autoridad. No es un tema de querer o no querer. Si están haciendo un operativo y la policía está instalada en un sitio y tiene que pedir la identificación, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos entregarla. Con personas que sencillamente se quieran decir, no te lo voy a entregar porque no quiero. Bien. Si lo dice así, director de la policía de Proteger y Servir, pues tiene toda la razón, ¿no? Hay que cooperar con la autoridad. Y yo exhorto a todo panameño siempre a cooperar con las autoridades. Yo estaré en contra de las ilegalidades y de la corrupción campante, rampante, que vive en este país, que a lo largo de las décadas, desde mucho antes de la era republicana, según lo que se ve en la historia, mucho antes, en la época de Arnulfo, Belisario Porras, Victoriano Lorenzo, no sé, don Justo Arosemena. O sea, usted puede buscar cualquier época de la historia de Panamá y de cualquier país del mundo, ha habido corrupción. No estoy de acuerdo con eso ni con las injusticias, pero tampoco estoy de acuerdo con el abuso de la policía, que se extralimita en sus funciones. Ya lo hemos visto en carne propia, lo hemos vivido. Y tú también lo sabes. La represión, la manera grosera, por no decir otras palabras, no es necesario, con que muchas veces algunos funcionarios públicos que son Proteger y Servir actúan o han actuado. Ahora, esto es un tema de debate, porque aquí hay comentarios como tal. Dice, la gente se queja de las situaciones sociales como la inseguridad, pero no quieren cooperar, dice Franklin no sé quién.
BB Bermúdez 1111. Señor, ley indica mostrar, no entregar. 21 likes. Ya hay confusión aquí. Qué lloradera. A mí cuando me paran para pedirme la cédula, yo se la doy y ya, sigo con mi día. Ni 30 segundos demoran en revisarla. La gente sí jode. Bien. Otro comentario. En Panamá hay comentarios diversos. En Panamá, la Constitución y la ley establecen que los ciudadanos deben obtener, guardar, portar y exhibir su cédula de identidad personal en la diligencia que se requiera. Muy buen comentario. Ley número 68 del 2 de noviembre de 2015 establece que todos los ciudadanos panameños desde los 12 años deben portar su cédula de identidad personal vigente. Desde los 12 años, cédula juvenil en ese caso, ¿no? También están obligados a obtenerla los extranjeros que sean residentes permanentes en el país, incluyendo a sus hijos menores de edad. La cédula de identidad es un documento personal e intransferible que se utiliza para identificarse en actos civiles, mercantiles, administrativos y judiciales. Al cajero en el banco le dices, no quiero entregar mi cédula. Buena pregunta, porque a él se la tienes que dar para que él verifique si tu cédula está bien a la hora de comparar la firma, a la hora de sacar dinero o algún otro tipo de transacción, ¿cierto? No hay excusa si hubiera sido afuera del tren normal, pero ahora hasta dentro de los vagones se van a poner a pedir cédula. 11 likes. Como pueden ver, hay clase de comentarios por todos lados, comentarios diversos, a favor, en contra, gente que está muy disgustada con el actuar de muchas personas, y hay cierta confusión porque hay panameños que consideran que legalmente tú no tienes que entregarle físicamente la cédula al policía, más bien sería enseñársela para que él la vea, la registre y la busque. Como no es un banco donde van a confirmar tu firma, graciosito que escribiste el comentario, creo que no se compara la situación, no lo sé. En fin, en todo caso, también pasa que hay muchos panameños que no gustan de la policía, nunca han gustado de la policía. También hay que entender eso, pero hay que cooperar con la autoridad. Y por eso, como dice el ciudadano también en el comentario, ni 30 segundos demoran en devolverme mi cédula en caso tal de que me la soliciten. Porque no me van a encontrar absolutamente nada, gracias a Dios. No, y gracias a mí también, que no he sido una persona que ha cometido delito alguno. Qué bueno. Educación, educación, educación. En todo caso, ahí te la dejo a ti, para ver qué opinas tú. Siempre me encanta leerlos a todos en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita. Y como siempre digo, you know.